Es rubia morena. Pelirroja. Oh, ¡qué exótica! ¿Y sus ojos? Marrones. ¿Has dudado? ¿Qué? Que no lo sabías, te lo has inventado, lo he notado en tu cara. Lo único es que me aturde ya tanta pregunta de una desconocida. No, no lo sabías. Los hombres siempre dicen, oh, qué ojos tan bonitos tienes, pero es un topicazo y realmente nunca se fijan. Oye... Carmen. Carmen. ¿Está usted bien? Sí. ¿Dónde estábamos? ¿Por dónde íbamos? Por la desaparición de Carlos Matos, el guía. Al rato salimos todos del cuarto. Recogemos las cosas que podían sernos útiles y salimos al bosque para, con suerte, poder captar alguna señal del repetidor de telefonía. Ay, Dios mío, qué pena. Pena no, se dice pene. Estrellita, ¿cómo sería para ti una muerte tranquila? Pues como murió mi abuelo, ¿Y cómo murió tu abuelo? se quedó dormido. Excelente respuesta. Entonces, ¿cómo sería para ti una muerte horrible? Pues como murieron los amigos de mi abuelo. ¿Y cómo murieron? Iban en el coche mientras mi abuelo se quedó dormido. Venga, usted me lo cuenta. Hace feliz a una chica en un bar y a cambio se queda esperando el amor de su vida. Bueno, tras salir del albergue nos teníamos que esconder muy a menudo. Cuando no era un dron, era un grupo de alienígenas. Mierda de WhatsApp. Oh, ¿qué ha dicho? Vale, Vero, céntrate. Ay, no puedes cagarla. Debería haberme leído la Biblia Wiccan antes de hacerme su amiga. Vale, el broche en el centro del ritual. Vale, sí, eso ha dicho. ¿Pero qué coño lo voy a contar? Un consejo desde la opinión de una mujer. No utilice nuestras partes íntimas para decir algo malo. ¿Se ha dado cuenta de que para decir algo malo se utilizan los genitales femeninos y para decir algo positivo los masculinos? ¿No cree que es algo machista? Oiga... ¿Y ahora qué? Ya no puedo cruzar por ahí, tengo vértigo. No tenemos otra opción. Bueno, no me ha ido tan mal, Alex. ¿Me quieres dejar en paz? Lo haré si, uno, me tuteas y dos, me dices la verdad. ¿Pero a ti qué te importa? Tuteo perfecto. Segunda parte, me importa y no me importa, pero creo que con la verdad se va a cualquier parte. Ayuda. ¿Habéis oído eso? Bueno, estará a punto de llegar y si te ve con otra chica más que un James Stewart romántico para hacerlas un putero.